Se abre la sesión. Las actas de la sesión 141 y 142 quedan a disposición de los diputados y diputadas integrantes de la comisión. La secretaria abogada, señora Claudia, dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido 2 documentos para la cuenta. Un correo electrónico del Ministerio y Secretaría General de Gobierno, mediante el cual excusa la inasistencia de la ministra a la sesión de hoy y solicita ser reagendada para el día jueves 24 del presente. Y un oficio de la ministra Secretaria General de Gobierno, el cual fue remitido a las y los integrantes de la comisión por correo. Eso es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias. Quería hacer una consulta, señora Claudia. Le mandamos el oficio que llegó de respuesta de la ministra Jubilar para que la compartamos con los demás diputados y diputadas. Presidente, si me da la palabra 2 segundos. Ayer mismo lo enviamos y además la ministra dice que no recibió un oficio, el 334, y yo adjunté también un respaldo que queda en esta secretaría de que ese oficio fue enviado en la fecha correspondiente a la ministra. Así que eso es todo. Pero ya lo envié a los correos ayer. Ya, muchas gracias. ¿Alguna otra observación sobre la cuenta? El diputado Celis, presidente, tiene la palabra pedida. Diputado Celis, tiene la palabra. No, solamente quiero saber si se escucha. ¿Se escucha bien o no? Perfecto. Sí, se escucha. Poco bajo. Que tuve que cambiar de computador. Sí. Okay, se escucha bajo, diputado. Estoy escuchando bajo aquí en la sala. Sí, muy bajo ya. Ahí lo voy a arreglar ahí. Ya. Gracias. Lo otro, quería saber si está funcionando el sistema de transmisión público de la sesión. Sí, presidente, está funcionando. ¿Alguna otra observación sobre la cuenta? Varios entonces. La diputada Marzán tiene la palabra. Ahí. Ya. Muchas gracias, presidente. Saludarlos ahora de manera formal a todos quienes se encuentran presentes. A Javier también desde Valdivia, linda tierra. Un saludo para allá. Yo quiero solicitar, quiero ver si podemos oficiar como Comisión de Cultura al Ministerio de las Culturas por el siguiente tema. El 27 de abril yo envié un oficio al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para que nos informaran acerca de la implementación de la Ley de Artes Escénicas. 27 de abril, hasta la fecha todavía no he tenido respuesta. Perdón, estoy con unos gatitos. No he tenido respuesta, que ya se ha cumplido como el plazo legal. Entonces me gustaría ver si existe disposición para que desde la Comisión de Cultura pudiéramos oficiar al Ministerio. Eso. Segundo, me gustaría ver la posibilidad de, si es posible, invitar al presidente de la Asociación de Productores de Cine y Televisión, APCTV, Sebastián Freund, no me acuerdo cómo se pronuncia, y al señor Hernán Cafiero, que es director y creador audiovisual, porque nos gustaría la posibilidad de abordar el tema de las barreras que impiden el fomento y el desarrollo de las producciones audiovisuales en Chile, producto de las cláusulas presentes en los convenios que están incluidas en la base de estos proyectos. También ver la opción, yo sé que quizás puede ser tener algún impedimento o hacerlo con tiempo, no sé, insistir que sería tan importante ver el diálogo para la posibilidad de invitar por este mismo tema a la señora Catalina Parot para ir como quizás gestionando y agilizando las respuestas. Y por último, me gustaría saber, presidente, ¿qué ha pasado o en qué estado está la sesión conjunta entre la Comisión de Hacienda y de Cultura? Porque eso ya se aprobó, y me gustaría saber, me gustaría saber qué va a pasar, en qué etapa está eso.
Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Voy a partir por la última respuesta. Ya estamos coordinando con el diputado Núñez, presidente de la Comisión de Hacienda, la reunión de comisiones. Por el tema, bueno, ustedes lo conocen, el tema del acuerdo y el IFE 2.2, pero ya estamos en contacto para poder ver los horarios y ver cuándo citamos a la reunión conjunta de Comisión de Hacienda y Comisión de Cultura, Artes y Comunicación. Con respecto al oficio, a la invitación a la señora Catalina Parot, tenemos pendiente una invitación que habíamos hecho, que la podemos reiterar, así que tomamos el acuerdo, si quieren unánimemente invitarla, porque el tema es insistente. Y con eso el oficio y la invitación también a Sebastián Freund, que es, y a Cafiero, que son los que hemos estado viendo con ellos el tema de las cláusulas esas. ¿Estamos de acuerdo entonces? Señora Claudia, ¿quedó claro? Sí, presidente. Ya tomé la cuenta. ¿Otros varios? Flor, ¿está pidiendo la palabra con la planta o está No, mostrándola? está mostrándola. Ya, está bonita la planta. Entonces, si no hay más varios, se hace presente que en la sesión se encontraron invitados las ministras secretarias del gobierno. ¿Perdón? El diputado Bernales quiere hablar, presidente. Perdón. Diputado Bernales, ¿un varios? Sí, presidente, un varios. Alejandro Bernales. Gracias, presidente. No, yo quería pedir que se envió un oficio al Ministerio de Educación para conocer los criterios de selección de los programas que se están dando en este canal educativo especial con el contexto de la pandemia. Y lo digo porque he recibido denuncias de algunos docentes respecto a cuáles son los criterios de selección de los programas y de los valga la redundancia, los docentes que aparecen en esos espacios. Eso es, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Bernales. ¿Podemos tomar ese acuerdo por unanimidad? ¿Volver a insistir en el oficio de respuesta desde el Ministerio de Educación? ¿Estamos de acuerdo? Yo quisiera ver si podemos, con ese mismo tema, cuando estuvimos discutiendo el proyecto de la franja educativa, que ya está en el Senado, el representante del Colegio de Profesoras y Profesores, don Mario Aguilar, quedó invitadísimo a participar de la decisión de los contenidos por el señor Máximo Luxic y el señor Corona. Quería ver si le podemos escribir o lo podemos citar o invitar para ver cuál ha sido el resultado hasta ahora de esa invitación a participar de eso. ¿Les parece que tomemos el acuerdo? Acordón. ¿Algún otro diputado o diputada tiene algún varios? Se hace presente que en la sesión se encontraban invitados a la ministra secretaria general de Gobierno, señora Carla Rubilar Barahona, la presidenta del directorio de TVN, señora Ana Aluige Barros, y el director ejecutivo del mismo canal, señor Francisco Guijón Errázuriz, quienes excusaron su inasistencia en la sesión y solicitaron reagendar su participación para el día jueves 24 de junio
a las del 2020. Eso ya lo habíamos conversado en la sesión anterior. Vamos a ver cómo comprometemos ese día jueves para que podamos recibir la noticia de TVN, que está en un serio asunto con la venta del canal. Ahora que llegó el diputado Díaz, a lo mejor puede comentarnos algo acerca de ese asunto. Diputado Díaz. Gracias, presidente. ¿Pero no venía hoy día TVN a esta sesión? Se están excusando. El próximo jueves quieren venir. Pero, presidente, ¿y la ministra tampoco viene? La ministra tampoco viene. Bueno, es sumamente grave porque esto está ocurriendo. De hecho, ayer el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, dice que habló con uno de los miembros del directorio y dijo que no era verdad esto y que no estaban al tanto. Entonces yo quiero pedirle, presidente, nosotros vamos a impulsar, algunos de nosotros, una comisión investigadora, pero al margen de eso quiero pedir que se cite para la siguiente sesión a la totalidad del directorio de Televisión Nacional y que se cite al director ejecutivo de Televisión Nacional y a la ministra, nuevamente. Porque francamente esto es vergonzoso, que una vez más no asistan. Y porque lo que está ocurriendo es que están desguazando la televisión pública chilena. Yo leí la carta que me envió la ministra Rubilar y dice que están súper comprometidos con la televisión de calidad, pero no es lo que está ocurriendo. Y además porque la información que tengo es que si hay algo que TVN siempre tuvo del retorno a la democracia era pluralidad en su equipo y eso hoy día no es tal. Y eso tiene que ver con las contrataciones que se han hecho a partir de esta dirección ejecutiva. Entonces, presidente, yo quiero pedirle eso, que acordemos esa invitación. Ya, habíamos acordado entonces citar para el jueves próximo, el día 24, que era lo que la directora la presidenta del directorio había pedido, es exactamente que fuera el próximo 24. Lo que no teníamos claro era lo de la señora Carla Rubilar y de Francisco Llón, que se acoplarían a esa sesión. Y a todo el directorio, porque parece que hay versiones, perdón, presidente, y a todo el directorio porque parece que hay versiones contradictorias entre los miembros del directorio. Me parece que podríamos citar a una... Perdón. Podríamos citar una sesión especial, si les parece. Mejor y ocupamos, no nos salimos del plan que traíamos. Lo vemos y lo acordamos. O el jueves una sesión especial. Presidente. ¿Estamos de acuerdo? Presidente. Dígame, señora Claudia. Si me permite, la sesión especial de cultura son los jueves. No tendríamos que pedir. Porque este es el horario que tenemos asignado para cultura. Tendríamos que pedir acuerdo a los comités para celebrar otra sesión en otro horario. ¿Pedimos el acuerdo a los comités? Ya. Perdón. Si no, lo hacemos el 24. El diputado Cruzcoque tiene la palabra. Sí, disculpe, que llegué un poco tarde, entonces quería saber cuál es la discusión, porque recuerden que venimos discutiendo los asuntos de horario, que para esta comisión han sido difíciles porque tenemos que sesionar incluso los miércoles a las 8:30 de la mañana, fuera de las bandas horarias que están establecidas. Entonces, ¿vamos a cambiar también la sesión de los jueves, presidente? ¿Esa es la propuesta? No. Lo que estoy diciendo es que mantengamos miércoles y jueves e intentemos, hasta lo imposible, una sesión especial para todo el consejo de TVN, más la ministra Rubilar, más la presidenta del directorio de TVN. Yo creo que realmente es gravísimo la respuesta que nos han dado, y yo creo que es posible conseguir una sesión especial. Y si no, lo hacemos el día jueves y no dilatamos más el asunto. Porque también hay algunas fuertes inquietudes que nos han llegado desde sindicatos de TVN, que también están muy preocupados del tema. ¿Alguna opinión más? El diputado Alarcón, presidente, está pidiendo la palabra. Diputado Alarcón, más su planta.
Ahí sí, gracias. Bueno, yo estoy pidiendo la palabra desde varios. He estado pataleando, saltando, y la planta no me deja que me vean. Señor presidente, yo estoy muy inquieto con la sobredosis de leyes ayer dedicadas a la gente que sale por necesidad a buscar trabajo. Siento que como cultura podríamos manifestarnos, por lo menos, si podemos hacer una propuesta o que lo sentimos, que eso suceda. Siento que como cultura tenemos algo que decir con respecto a la suba de la dureza que hay, que le llega prácticamente a la persona que está saliendo a buscar trabajo en la calle porque tienen hijos. Ese no lo podemos dejar pasar nosotros como departamento, como Comisión de Cultura. Por favor, hagamos algún gesto. Eso. Ya, tendríamos que empezar a tener una propuesta para poder hacer el gesto, diputado. Manifestar que lo sentimos, por lo menos que sentimos que esa ley exista. Y si no quieren que sea una protesta, por lo menos el sentimiento de que nosotros nos apenamos con ese tipo de leyes. No sé, señora Claudia, ¿hay algún artefacto que podamos usar para dirimir la propuesta que hace el diputado Alarcón? Alarcón. ¿En qué sentido, presidente? ¿Votar? ¿Dice usted? Es que no entiendo. Cada uno de nosotros ha manifestado su opinión con respecto a las votaciones que hicimos ayer. No entiendo qué es lo que... Presidente. Le están pidiendo la palabra, presidente, el diputado Pardo. Veamos lo del diputado Alarcón primero. Sobre ese punto. Es que estoy... ¿Por qué tiene... yo tengo que darle la palabra al diputado... Espéreme, es que... Habría que votar. Quiero saber primero. ¿Deberíamos votar, presidente, acordar lo del diputado Alarcón? Pero votar ¿qué claramente? ¿Qué se entiende? No lo entiendo, no lo escucho bien, presidente. Bueno, tiene la palabra el diputado, no alcanzo a ver su nombre. ¿Pardo? Diputado Pardo, perdón. ¿Sobre el mismo tema o otro varios? Sí, sobre el punto, presidente. Perfecto. A mí me parece legítima la opinión, por supuesto, del diputado Alarcón y me parece bien que lo plantee, pero me parece que no es propio de la comisión primero hacer una interpretación de que esa ley fue hecha en contra de los artistas o de los músicos o que está hecha para penalizar a determinado grupo de la sociedad. Es una opinión legítima del diputado, pero me parece que no corresponde que las comisiones se pronuncien respecto de las leyes que promulgamos, porque eso es parte del debate que se hace en el hemiciclo y el diputado ya se expresó en el hemiciclo y por lo tanto protestar en contra de las leyes que se aprueban por mayoría no me parece que sea correcto hacerlo desde ninguna comisión. Eso, presidente, gracias. Señora Claudia. Que yo pienso, presidente, eso es lo que le decía. Si la petición del diputado Florcito Alarcón consiste en enviar una nota manifestando su opinión, quiero hablar también el diputado Alarcón, lo podemos hacer, pero habría que contar con la mayoría de los diputados para poder proceder a nombre de la comisión. De lo contrario, lo puede hacer él a nombre de él. Perfecto, o sea, si no tenemos la unanimidad, que ya está claro que no la tenemos, porque el diputado Pardo se manifiesta en contra. O sea, no es unanimidad. El diputado Pardo Luce, por lo que veo también. Presidente, no es unanimidad. Tendríamos que votar. Es mayoría, sí, es mayoría. Tendríamos que votar la propuesta del diputado. ¿Está de acuerdo con el diputado Alarcón? Sí, porque está pidiendo la palabra el diputado Alarcón, presidente. Tiene la palabra el diputado Alarcón. Ahí. No. Ahí. Ahí sí, gracias. Sí, ahí. Mira, si a algún integrante de la comisión le parece que sería fuerte manifestar nuestra protesta, podríamos manifestar nuestro sentimiento de lástima. Pero siento que como Comisión de Cultura algo tendríamos que decir. En este caso yo le pido ayuda a Marcelo Díaz, que siempre ha sido tan atinado para plantear y para ayudarnos cuando queremos decir algo.
Por favor, señor presidente, pido que por su intermedio pudiera tener la palabra Marcelo Díaz. Encantado, diputado Alarcón. Si el diputado Díaz quiere la palabra, se la cedemos. Es que yo comparto el fondo de lo que plantea el diputado Alarcón. De hecho, yo no lo he podido firmar, un requerimiento por inconstitucionalidad que se está presentando por la ley que se aprobó ayer. Pero honestamente, diputado Alarcón, por su intermedio, presidente, las comisiones en realidad no deben pronunciarse sobre las decisiones legislativas de la sala, formalmente. Uno puede hacerlo voluntariamente, pero en este caso hay un camino, y creo que usted está invitado a firmar el requerimiento de inconstitucionalidad de la ley aprobada el día de ayer. Así que yo también espero que me deje firmar para que firmemos todos. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Díaz. Está claro, yo creo que depende si el diputado Alarcón quiere retirar su propuesta o está zanjado el punto. La diputada Santibáñez. Alarcón, por favor. ¿Será Claudia? Sí, es que él maneja su equipo. ¿Ya? Ahí será su palabra. ¿Ahí se escucha? Sí. Sí, se escucha súper bien. Ya, yo adhiero a lo que dice nuestra secretaria, que por mayoría pudiéramos tener alguna manifestación. Somos la Comisión de Cultura y nos atiende perfectamente como Comisión de Cultura. Me imagino que estamos por la no violencia y podemos manifestar algo. Y en ese sentido podemos manifestar nuestro sentimiento de lástima, de pesar, mínimamente. No sé si la diputada... la Maricela pudiera también colaborar y decir algo que quería hablar, presidente. Mira, no vamos a alargar más el asunto. Yo entiendo que reglamentariamente no es posible hacer lo que quiere el diputado. Sí. No, la secretaria dijo que sí. Tenemos que seguir. Presidente, la diputada Santibáñez quiere la palabra. Yo le quiero preguntar si tengo esa atribución de terminar el debate aquí. Y decir que está zanjado el tema y podemos continuar. Presidente, sí, usted tiene la atribución de zanjar el tema y de ver si mandamos o no, si lo somete o no lo somete a votación. La diputada Santibáñez quiere pedir la palabra, me parece que es escuché claramente. Diputada Santibáñez tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo, lamentablemente, en esta ocasión, por supuesto que tengo el mismo sentimiento que el diputado Alarcón, pero creo que hubo una votación en la sala y acá somos mitad oposición y mitad oficialismo, entonces hay que respetar también a los que votaron a favor. Esto yo creo que no compete a la sala, a la comisión, presidente, y sería bueno que le diéramos el espacio. Siempre voy a apoyar lo que diga Florcita, sin duda tenemos el mismo pensamiento y podríamos hacerlo como oposición de la Comisión de Cultura, pero tenemos que respetar a quienes están presentes y también a los invitados. Gracias, presidente. Ya, muchas gracias. Entonces, seguimos con la sesión. La sesión tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto de ley que establece el plan de ayuda a las y los trabajadores de la música nacional durante el estado de excepción constitucional de catástrofe por la pandemia del COVID-19, boletín 13.539-24. Asisten para el estudio del proyecto el director general de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, SCD, señor Juan Antonio Durán González, junto al presidente, señor Horacio Salinas Álvarez, y el vicepresidente, señor Rodrigo Osorio Borges. El presidente de Industria de la Música Independiente de Chile, señor Germán Torres Merino, el músico, compositor, director de la Rata Bluesera y director del sello Mississippi de la ciudad de Valdivia, señor Javier Aravena Tirillo. Yo quiero, antes de que empecemos con las exposiciones, saludar al diputado Barrera, que está presente. Bienvenido, diputado Barrera. Es uno de los autores, el principal autor del tema que vamos a ver, el que sufrimos nosotros también, como diputado. Entonces, tiene la palabra, le damos la bienvenida al director general de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, don Juan Antonio Durán González. A ver, de usted. Ahí. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias por la invitación y también aprovecho de saludarlo y a todos los señores diputados que están en esta reunión. Me acompañan, como usted dijo, Horacio Salinas, que es el presidente del SCD, y Rodrigo Osorio, que es su primer vicepresidente. Y agradecemos la oportunidad de poder comentar acerca de este proyecto de ley. Lo primero que queremos señalar es que a nosotros nos parece que el diagnóstico que se acompaña al proyecto de ley es correcto. Los músicos chilenos pasan actualmente por un periodo extremadamente grave, y esta es la misma situación que se produce en general con los artistas chilenos de todos los géneros. Los artistas chilenos, en su gran mayoría, no tienen contrato de trabajo, no cotizan en AFP y muchos ni siquiera tienen FONASA. Cuando se enferman se atienden en servicio público como indigentes. Si quieren postular a subsidios habitacionales, no cumplen los requisitos. Su situación actual es dramática y lamentablemente con estas condiciones no están en el radar de la autoridad respecto de medidas concretas de ayuda. Nosotros queremos, en ese sentido, agradecer la buena disposición del diputado Barrera para buscar soluciones urgentes a esta situación. Hemos conversado con él y con usted, señor presidente, respecto a otros temas que vayan mejorando en el tiempo estos problemas que se arrastran desde larga data y que son gravísimos. También concordamos plenamente en que debe haber más presencia de música chilena tanto en radio como en televisión. La visión de los empresarios de radio que se expresó hace unos días respecto de que no hay música chilena para programarla en mayor porcentaje y su afirmación de que esto afectaría económicamente a las radios, es un discurso antiguo que se produjo ya hace varios años cuando se discutió aumentar un modesto 20% de música chilena en las radios. Se ha repetido durante muchos años, pero la verdad es que no es efectivo. En los últimos 20 años la música chilena ha mostrado un enorme crecimiento, llegando actualmente a una producción anual de 900 discos aproximadamente, y más de 8.000 obras musicales nacionales que se inscriben cada año en SCD. De tal manera que hay un total registrado de más de 150.000 obras chilenas, cada una puede tener una o varias grabaciones, de tal manera que el catálogo de música nacional es enorme. Sin embargo, nosotros consideramos que el proyecto de ley es equivocado. Desde nuestro punto de vista, el principal problema de este proyecto es que libera al gobierno de su responsabilidad en el tema. Es el Estado chileno el que tiene que hacerse cargo de esta situación grave, tal como ha ocurrido, porque aquí no estamos diciendo algo extraño, en Argentina, en Colombia, en México, en Ecuador y en casi todos los países europeos. Lamentablemente, señor presidente, hasta el momento, más allá de muchas declaraciones y comentarios, específicamente la ayuda del gobierno a los músicos chilenos hoy es cero. Y eso es un grave problema y eso es algo que necesitamos resolver. Por otro lado, pensamos, señor presidente, que el proyecto de ley es injusto. La idea de extraer recursos a los músicos que generan derechos de autor, que actualmente están en una situación más desmedrada que nunca, para transferirlos a otros igualmente necesitados, es muy injusto con un grupo de más de 13.000 afiliados al SCD. En promedio, un afiliado al SCD recibe 27.000 pesos mensuales de derecho de autor. ¿Serán estos trabajadores que reciben 27.000 pesos mensuales en promedio de derecho de autor aquellos que pueden disponer de un excedente para ayudar a otros? ¿O es el Estado el que tiene que hacerse cargo? También ha habido varias intervenciones, hemos seguido atentamente las reuniones de la comisión, ha habido varias intervenciones que soslayan un punto muy importante. Los derechos de autor, los derechos conexos, no pertenecen a la sociedad de gestión que los licencia, que recauda y distribuye. Los derechos de autor son el pago a los autores, compositores, intérpretes y ejecutantes por su trabajo. Son fruto de su mayor o menor éxito entre el público, y los derechos de autor, por tanto, tienen dueño, no son innominados ni son de cualquiera.
Además, señor presidente, pensamos que el proyecto no producirá los efectos buscados. Tal como dijo el presidente de ACHI, Eduardo Martínez, con el cual hemos tenido varias conversaciones, las radios actualmente también pasan por un momento crítico, igual que la industria en general de la entretención o de la industria cultural, con bajas muy importantes en su avisaje y la consiguiente baja en el pago de derechos de autor. De tal manera que subir de 20 a 50% el mínimo de música chilena es un cambio muy importante que sería factible si fuera gradual. De hecho, la ley de 20% ya tiene 4 años y después de 4 años todavía hay un porcentaje significativo de radios que no cumple con la norma. De tal manera que es un poco ilusorio pensar que por una ley violentamente esto va a subir a un 50% o más. No es realista pensar que durante este periodo de pandemia se va a alcanzar ese porcentaje. Por otro lado, la ley establece, la ley de propiedad intelectual, que los derechos de autor deben ser distribuidos de acuerdo al uso efectivo de las obras y no mediante otros criterios tales como una lista de entidades y personas elaboradas por el gobierno o por otro organismo. Además, nosotros planteamos que el mecanismo que se ha ideado en esta ley viola el principio de trato nacional que está contemplado en el marco internacional del derecho de autor. En general, en todos los tratados internacionales sobre propiedad intelectual y derecho de autor, el principio de trato nacional establece que no se puede tratar distinto a un autor extranjero. La SCD representa a los autores de todo el mundo, a los intérpretes de todo el mundo para sus derechos en Chile. Y por lo tanto, esta norma violaría el principio de trato nacional. Nosotros, finalmente, señor presidente, queremos manifestar que es indispensable, tal como varios señores diputados lo han manifestado en reuniones anteriores, que entre todos busquemos verdaderas soluciones. Entendemos, y eso es lo que nos han explicado, que el Ministerio de Cultura no tiene ningún tipo de atribuciones ni posibilidad de ayudar, pero sí hay una necesidad urgente, y si no es el Ministerio de Cultura, debería ser o el Ministerio de Desarrollo Social u otro el que se haga cargo de esta pandemia dentro de los artistas chilenos, porque esto afecta, como digo, no solamente a los músicos. Cuando esto pase, entre comillas, muchas compañías de teatro van a haber quebrado, muchos emprendimientos en el mundo cultural van a haber desaparecido, de tal manera que el tema es sumamente grave. Los músicos chilenos durante muchos años se han destacado por su solidaridad y disposición a ayudar en todo tipo de emergencia. Y nosotros pensamos que en esta oportunidad también es hora de considerarlos y de volverles la mano, en el sentido de buscar urgentemente mecanismos para poder ayudar. Eso básicamente, presidente, es lo que queríamos comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan Antonio Durán. Abrimos una ronda de preguntas, salvo que quisiera algún miembro más de la comunidad de la SCD dar su opinión, o basta con el señor Durán. Don Horacio, bienvenido a la Comisión de Cultura, presidente de la SCD. Su palabra. Buenas tardes a todos. Hasta los 3 minutos. No, voy a usar 10 segundos para decir que las palabras de nuestro director general, bueno, creo que abarcan la totalidad de las reflexiones que nosotros hemos hecho en el Consejo de la SCD, de manera que no quiero quitarles tiempo, más bien a los comentarios que ustedes puedan hacer, y que estén todos muy bien. Muy amable, don Horacio, colega. Abro una ronda de preguntas de aquí alcanza a ver que tiene la palabra. ¿Me ayuda a hacer acá? ¿Usted está más cerca o Macarena? Sí, presidente. Han pedido la palabra el diputado Alarcón y el diputado Boris Barrera. En ese orden, presidente. Ya. Tiene la palabra el diputado Florcita Alarcón. Ahí sí, gracias, señor presidente.
En la sesión anterior se comentó que no existía por ley el mecanismo de recopilar derechos. No sé qué opinará el señor Durán con respecto a eso, si es eficaz la ley en eso, o porque un abogado constitucionalista dijo al respecto, de que eso le faltaba a la ley que está para recopilar los derechos. Eso nada más. Gracias. Vamos a acumular las preguntas. El diputado Barrera tiene la palabra. Diputada Marzán después. A ver, diputado Barrera no se escucha. Usted es su audio. Ahí sí. Por favor, gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, saludar a la comisión, al presidente Amaro, y bueno, a todos nuestros invitados de la SCD y los amigos de Valdivia, de la Rata Blusera, que van a estar más rato también exponiendo. Creo que es importante, primero que nada, rescatar el debate que se ha dado, porque están saliendo otros problemas que es importante que los consideremos en este debate y en debate futuro, como por ejemplo el que no se cumple la ley del 20% no es problema de este proyecto. Eso hay que discutirlo y hay que ver cómo lo mejoramos. El que el Estado no se está haciendo presente también es algo que lamentablemente en lo cual nosotros no podemos incidir. Y de hecho, desde que llevamos tramitando este proyecto, yo he estado cerca de 3 o 4 sesiones, creo, y el gobierno o el Ejecutivo a través de ni de la ministra, ni de los subsecretarios, ni de ninguna instancia ha estado presente. Lo que demuestra de que, no sé, o no le interesa la cultura, no le interesa el arte, siendo que es parte de lo que de su trabajo, pero no han estado ni un día. Yo no lo he visto, por lo menos, ni siquiera lo he escuchado opinar. Y tercero, que es la pregunta que quería hacerle a nuestros amigos de la SCD. La SCD tiene un fondo que reparte como un fondo de ayuda a los músicos, que de hecho lo repartió algo de esto en abril, cerca de 1.000 millones, creo que fueron a 4.000 músicos, y que los que recibieron esa ayuda no necesariamente eran músicos que se escuchaban en la radio, ¿cierto? Me gustaría saber o conocer un poquito sobre ese fondo que repartieron en abril. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Barrera. La diputada Marzán tiene la palabra. Estoy sin audio. Ahí sí. Ya, muchas gracias, presidente. Vuelvo a reiterar mis saludos a quienes se integraron a la sesión. Mi pregunta va en la línea del diputado Alarcón también. ¿De qué manera se fiscaliza o cómo pueden ir midiendo la programación, la música que se toca? ¿Quién fiscaliza ese tema para tener un parámetro tan certero de lo que se emite o no se emite? Eso es interesante saberlo. Y si no se está emitiendo, ¿cuáles serían los caminos para exigir que se hiciera? Y lo otro, yo me había quedado con un comentario que no lo hice la semana pasada, presidente, pero ahora lo aprovecho de decir. No estoy segura si creo que fue el presidente de la Archi, no estoy segura, y encontré que fue un poquitito, me pareció primero extraño, por no decir un poco violenta quizás la forma en que lo dijo, cuando dijo nuestro país no es México, y que no hay la cantidad suficiente de música chilena para emitir. Este es un pensamiento. Yo creo que hay una amplia creatividad en Chile, hay un conocimiento y sabemos que hay una riqueza artística y musical que tiene nuestro país que trasciende fronteras. Es triste, es lamentable que las radios programen quizás a ciertos artistas, porque sabemos que la producción musical es profundamente amplia, y de hecho en un momento dijo tendríamos que estar solamente programando a Mon Laferte y a alguien más. Es súper lamentable esa opinión, a mi juicio, porque, insisto, la cantidad de artistas, músicos y músicas, creadores, intérpretes que tiene nuestro país es profundamente rica y además es valorada en otros países, entre esos justamente México.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Marzán. ¿Algún otro diputado tiene la palabra pedida o quiere intervenir para que demos paso a la respuesta? Sí, yo quería sumarme a las inquietudes que tienen los parlamentarios y parlamentarias que me antecedieron y preguntar exactamente cómo, porque nosotros inicialmente habíamos pensado un poco en el Consejo de las Culturas, o sea, de la música, que tiene un presupuesto de 5.000 millones de pesos y que pensábamos que era el lugar donde debía empezar a contenerse. Fue una cosa de admisión del proyecto, retiramos esa posibilidad, pero la podemos reponer acá. Entonces, me gustaría saber qué vinculación tiene la SCD con el Consejo de la Música y de qué manera se puede ayudar desde ahí, porque tiene varias atribuciones el Consejo de la Música que podrían tomarse en consideración para generar este fondo. Tiene la palabra el señor Durán para responder las preguntas de los diputados y diputadas. Muchas gracias, presidente. Nosotros el año pasado fuimos invitados a una sesión especial de esta comisión para informar específicamente del grado de cumplimiento de la ley del 20%. Y tal como informamos en esa oportunidad, hay una cantidad importante de radios que no está cumpliendo. A raíz de eso, la comisión decidió oficiar al Ministerio de Cultura para preguntar qué es lo que se estaba haciendo y no sé muy bien qué fue lo que se respondió. Respecto de lo que consulta la diputada Marzán, hay dos maneras de saber qué es lo que las radios tocan. Una es el mandato legal que tiene cada radio de construir cada mes una planilla con todas las ejecuciones que han hecho. Eso lo hace un número reducido de radios. Y además, en vista de que eso no es completo, la SCD usa un software que monitorea en línea actualmente 500 radios en todo Chile. 500 radios si uno considera las repetidoras de algunas. Son más de 1.100 radios en todo el país, que es un universo bien grande. Abarca todas las grandes radios de Chile, pero también muchas radios pequeñas de nuestro país. Y de esa manera nosotros nos enteramos qué es lo que suena en la radio. Y cuando suena en la radio, nosotros automáticamente eso genera un derecho de autor para el autor y los derechos conexos para el intérprete. Como ejemplo, en la última distribución de derechos de autor, se procesaron algo así como 43 millones de ejecuciones de radio. Es decir, es un volumen muy significativo de información, que es el que determina qué canciones suenan mucho, muchísimo, poco o nada. Pero es un dato técnico que proviene de un software que no está ni siquiera instalado en Chile, sino que nosotros tenemos acceso a él para agregar las obras nacionales. Respecto de la creatividad, un dato interesante y curioso. Durante la pandemia, la cantidad de obras musicales declaradas en SCD han aumentado más de 40% respecto al año pasado. De tal manera que no sé si es porque los músicos no pueden salir a actuar ni a participar, o es porque esto ha desatado una creatividad increíble, pero música chilena de buena calidad técnica, de buena calidad creativa, hay muchísima, y eso puede dar fe también Germán Torres, que está acá y que va a intervenir después. Respecto de la consulta del diputado Barrera en cuanto al fondo de ayuda, la sociedad de gestión, tal como lo explicó ayer en la sesión anterior, uno de los invitados, licencian derechos de autor, recaudan y distribuyen. Y una fracción de eso que recaudan es para la operación propia. En Chile hay mucho gasto, por ejemplo, judicial, porque hay muchos usuarios que no quieren pagar, etcétera, etcétera. De esa fracción es que el SCD usa para ayuda social una parte importante de recursos, nunca tocando los derechos de autor. Los derechos de autor, en el momento que se recaudan, entran a una cuenta especial y la única forma en que pueden salir de ahí es como derechos de autor pagados a sus titulares. Pero con la plata de los gastos de administración sí se hace mucha ayuda social. Ahora, en particular,
respecto a la consulta, los 1.000 millones del diputado Barrera, efectivamente fueron 1.040 millones de pesos que se distribuyeron a 4.500 socios más o menos. Pero eso, diputado, es casi como habernos cortado una mano, porque eso nos va a producir este año, además de la baja en recaudación de derechos, un déficit gigantesco. Y es probable que por primera vez en sus 30 y tantos años de operación, la SCD va a tener que recurrir a un préstamo bancario para financiar su operación del año. De tal manera que ha sido un gesto. La evaluación del Consejo Directivo fue que en medio de la peor crisis de los últimos 100 años o más, desde luego de la historia de la SCD, que afecta de esta manera a los músicos, la sociedad de autores no podía mantenerse al margen, y si iba a ayudar, tenía que ayudar en serio. Por eso que estas soluciones alternativas que se han planteado, como por ejemplo fondos concursables, que ponen a concursar en medio de esta tragedia a unos músicos con otros para obtener unos recursos, es una cosa muy violenta. Esto es algo que tendría que tener un tratamiento desde el corazón y no desde la razón de meterse a unos formularios online y a competir con otros. Eso es muy terrible. Y efectivamente, respecto a la consulta específica, aquí se repartió solo a afiliados de la SCD que generan derechos de autor. No nos alcanzó para repartirle a todos, porque entre repartirle 100.000 pesos o un poco más a cada uno de los beneficiados en 3 cuotas mensuales y repartirle 15.000 pesos a todos, preferimos concentrarlo en una ayuda que fuera más específica y efectiva, dejando afuera a los socios que más generan, que tienen problemas por supuesto, pero que tienen problemas de otra naturaleza. Entonces ha sido muy duro hacer esto, pero ha sido indispensable. Nosotros no podríamos no haber hecho lo que hicimos, y en eso el presidente Horacio Salinas tuvo una participación muy notable impulsando eso. Nosotros decimos, respecto a la pregunta de Floncita, que efectivamente los derechos de autor no pueden ser expropiados. Los derechos de autor son de sus titulares. Es la forma en que un autor recibe un pago por su trabajo. Cuando aquí se habla de pandemia y se habla de ventiladores y cosas, todo el mundo dice sí, más recursos. Pero yo no escuchaba a nadie que diga bajemos el sueldo a las enfermeras para comprar ventiladores. Y en este caso es injusto, y es por eso lo dijimos, que se diga saquémosle a estos socios que generan 27.000 pesos mensuales de derecho de autor recursos para darle a iluminadores, sonidistas y otros que no generan derecho de autor. Es el Estado de Chile, es el gobierno el que tiene que resolver esto de alguna forma. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de impulsar. Horacio tiene... Brevemente. Yo quisiera hacerme cargo, presidente, del comentario que hizo la diputada Marzán respecto de este, podríamos llamarla perfectamente salida de madre, digamos, del presidente Larchi, hablando con un muy claro desprecio de la capacidad y del ingenio musical de nosotros los chilenos. Yo quiero decir que si hay algo bastante odioso y que yo creo que todos los chilenos podido ir aprendiendo, es y que una de las lecciones de la pandemia es esta facilidad con que nos podemos alejar de la realidad, la facilidad con la que podemos desconocer el mundo que nos rodea. Y yo creo que así como al mundo político se ha dado cuenta que existen barrios segregados, que existen realidades de barrios que no estaban en el radar del conocimiento de algunas corrientes políticas, de la misma manera hay personas que tienen poder y que tienen realmente una miopía muy grande para entender el fenómeno de la música. Yo creo que la solución del problema que ha planteado el diputado Barrera pasa por una cierta revolución, diría yo, respecto de esta desafección por lo nuestro, de este desconocimiento de la realidad de los músicos chilenos. Esto de decir que no hay música suficiente es realmente de una banalidad terrible, para dejar de lado, digamos, el desprecio por la creatividad reconocida internacionalmente que tenemos los chilenos.
Entonces, y por otro lado muestra esta, diría yo, política de un poco, ¿cómo decirlo?, pequeña, de velar a toda costa por los beneficios económicos del negocio. Si no es verdad, la ley del 20%, ustedes recordarán cómo hubo una campaña del terror respecto de que iba a desaparecer la radio porque se implementaba el 20%. Bueno, yo creo que es importante que desde la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y todos los diputados que participan, digamos, tengan mucha claridad, porque yo creo que este país necesita realmente resolver un problema educacional, un problema cultural que atraviesa la política en general, y que en este caso de lo que acá se discute pasa por no visibilizar realmente el patrimonio del tremendo grupo de artistas de toda índole que tiene Chile. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Horacio Salinas Álvarez. Yo solamente una pequeña reflexión. Yo no hablaría del mundo político, porque es una generalización que incluye personas que hace mucho rato se dieron cuenta que existía el mundo que usted está mencionando. Entonces, si hablamos de políticos, no, es como si hablara de los músicos y de las músicas. Hay una diversidad increíble de posiciones y de lugares. No creo que uno pueda ser tan drástico en catalogar el mundo político. Aquí somos todos, queremos ser mucho más políticos todos. Es una pequeña reflexión. Si no hay más preguntas, Presidente. Porque igual quedó sin responder don Juan Antonio la pregunta que yo le hice. No es por ser molestoso, pero no hay respuesta sobre el Consejo de la Música. Perdón, presidente, se me pasó. Sí, el Consejo de la Música es un organismo que forma parte de la estructura del Ministerio de las Culturas. Ese Consejo de la Música tiene representantes de todo tipo, del mundo de la radio, del mundo de las municipalidades, del mundo de la universidad, de la academia, etcétera, y también, por supuesto, de la música. Y de acuerdo a cómo está establecida esa ley, hay un grupo importante de músicos ahí que representan distintos géneros, y nosotros participamos como SCD en la invitación a algunos músicos a participar en ese consejo. Pero ellos no van a ese consejo como representantes del SCD, van como músicos. Y lamentablemente, yo no participo ahí, pero ese comité o ese consejo ha demostrado ser bastante poco operativo. Para que usted tenga un ejemplo, se estuvo discutiendo la ley del 20% durante no sé cuántos años en el Parlamento. Nunca el Consejo de la Música fue capaz de pronunciarse respecto a su opinión. Respecto a la ley de telonero que se aprobó hace un tiempo, tampoco. Y ahora, tampoco. Entonces, ahí hay mucha discusión, pero el tipo de cosa que se resuelve parece que no va en el ámbito de lo que estamos hablando en este minuto. Muchas gracias. Entonces vamos a seguir con el segundo. Yo quería pedir la palabra, presidente. ¿Me escuchan? ¿Quién me habla? Esperemos un poco. Señora Claudia. Presidente. ¿Hay pedida palabra? Sí, hay este sistema, de repente la gente desde sus casas puede darse la palabra sola, no solo yo lo manejo. Presidente, hay palabras pedidas, estaba la diputada Marzán, estaba el señor, no, la diputada Marzán ya no, el señor Rodrigo Osorio, el diputado Alarcón, el diputado Pardo y el diputado Barrera. El diputado Barrera pidió la palabra, ¿no? También pidió la palabra el diputado Barrera. Ya. Y el señor Rodrigo Osorio también, el diputado Alarcón y el diputado Pardo. Ya, entonces el orden es el diputado
el señor, primero el orden del señor Osorio, después está el diputado Alarcón, diputado Pardo y el señor diputado Osorio Barrera. representa a la SCD también. Sí, también. Ya, por 3 minutos porque si no, no vamos a alcanzar a ver todo el tema. Señor Osorio, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, honorables diputadas y diputados, por este espacio. Ya hemos planteado como SCD que la iniciativa es buena, pero el proyecto no es bueno. Pero quiero hacer una mención puntual sobre lo que menciona la diputada Marzal, que me parece un comentario muy notable, y que tiene que ver sobre la difusión de música chilena. Se ha hablado de que no, y cuando tuvimos la discusión del 20% también existía este mito creado de que no habría música chilena suficiente. Pero resulta que la SCD tiene disponible para todas las radios del país una base de datos de 103.000 canciones de música chilena disponibles para descargar gratuitamente y para que sean difundidas por las radios. Y adicionalmente, esto se va renovando mensualmente. Pero no es solamente la SCD la que tiene disponible música chilena para que las radios las toquen. Hay medios independientes, solo mencionar el caso de Portal Disc, que es un medio con el cual muchos descargan música chilena haciendo el pago correspondiente o gratuitamente. Portal Disc se encarga de hacer un envío semanal de música chilena nueva a todas las radios, y en cada uno de esos envíos aparecen aproximadamente 10 discos. Van en el envío 178. Estaríamos hablando así una cifra rápida de, en las últimas 178 semanas, más de 17.000 canciones han sido enviadas a las radios para que toquen más música chilena. Por supuesto que hay espacio suficiente y lo que se necesita es una voluntad. Nosotros hemos conversado con la Archi e informalmente se ha hablado de que se podría llegar sin necesidad de una cuota a un 40%. Entonces nos parece muy extraño que ahora se diga que no hay música suficiente cuando en reuniones se nos ha dicho que perfectamente se puede llegar al 40% y que la Archi celebra la medida. Entonces yo creo que hay que tomarse la música chilena en serio y hay que tomarse la cultura en serio. No pensemos tanto en dineros para la TAM, en dineros para desmantelar TVN, pensemos más en cultura y démonos cuenta que tenemos una producción fecunda de música nacional que necesita estar presente en las radios. Eso quería decir, señor presidente. Muchas gracias, señor Osorio. Le indican que tendría la palabra Florcita Alarcón. Diputado Alarcón. ¿Se escucha, señor presidente? Sí, hasta por 3 minutos. ¿Se escucha? Se escucha y se ve la plantita muy bien. Ya, yo quiero plantear en dirección a la valiosa ayuda que ha prestado la SCD a los músicos que mucho la necesitan. ¿No hay algún mecanismo en SCD que permitan a las personas, a los autores con más recaudación, ceder voluntariamente en situaciones de excepción como estas, esos derechos para ir en ayuda de los demás compañeros? Esa es la pregunta específica que yo, porque a mí me gustaría colaborar, pero existe la forma de que se pueda, que uno pueda donar esos derechos. Esa es una pregunta. Y la otra, con respecto a Rodrigo Osorio. ¿Te acuerdas que tú me ibas a mandar unos datos? Por mi intermedio. Ya, por su intermedio ser presidente, no pienso pasar por encima suyo. Ya. Esas dos cosas son, pero la primera me importa muchísimo, porque siento que pueden haber muchos más músicos que tienen buena entrada o que no tienen tanta necesidad y que exista ese mecanismo de que uno pueda donar. Eso sería muy lindo. Gracias. Osorio. Gracias, diputado Alarcón. Tiene la palabra el diputado Barrera, si no me equivoco. El diputado Pardo, presidente, el diputado Barrera. Pardo, perdón. El diputado Pardo tiene la palabra hasta por 3 minutos. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, saludar a todos los invitados, agradecer las presentaciones. Yo quisiera, en primer lugar, hacer un comentario, sobre todo después de escuchar a Horacio Salinas por su intermedio,
y entiendo que también Carolina se refirió en términos similares. Yo creo que no hay prepotencia, ni hay mala fe, ni hay un desprecio por la música chilena. Cuando desde la Archi, de la cual fui presidente y conozco muy bien el tema, y conozco muy bien la posición de los radiodifusores en general, se dice que no hay música suficiente, no se refiere a que la que hay sea mala. La radio en Chile tiene una diversidad de formatos programáticos enorme y hay radios donde se toca mucho más de un 50% de música chilena y otras donde se toca menos, y eso depende del formato de la radio y no de una mala voluntad de los radiodifusores. Cuando se dice que podemos llegar a un 40% de música chilena, se está hablando del promedio, no se está hablando de que se le imponga en forma radical y pareja a todas las radios y con todo su formato un 40%, porque eso sería atentar contra la diversidad y contra la autonomía que tienen las radios y sus audiencias para elegir el tipo de formato y el tipo de música que quieren tocar. Entonces, independiente de que en esto a lo mejor no vamos a estar de acuerdo, yo simplemente quiero despejar, sí, que esto no es un tema de mala voluntad, ni es un tema de animadversión. Los artistas recorren las radios, son siempre acogidos y yo creo que poner las cosas en esos términos nos ayuda a tener un buen debate para poder entender cómo ayudar en mejor forma a la música chilena. Dicho eso, entiendo que Juan Antonio se refirió al tema. Quisiera precisar solamente dos cosas. Si él estima que este 50% en la forma que está planteado sería de una ayuda significativa para los artistas, especialmente si él tiene información de cuál ha sido la caída de las facturaciones y de la recaudación en radio producto de la situación que está viviendo el país en este minuto. Y quisiera también, en caso que ya lo haya hecho, que tuve que salir un minuto de la sesión, clarificar si el mecanismo que propone el proyecto de ley es legalmente viable, si la SCD puede distribuir recursos a músicos que no figuran en las planillas que van a teóricamente incrementarse producto de esta ley a través de ese fondo solidario que propone el proyecto de ley. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Pardo. Yo le puedo contestar, esas preguntas están respondidas ya por don Juan Antonio Durán González. Y no sé, pero tengo que decirlo, en realidad cuando uno habla de palos blancos, no, de la SCD en la tramitación de la ley del 20%, no creo que sea una postura amable ni tan abuenadora como lo planteó el diputado Pardo. Dicho eso, por mi intermedio, tiene la palabra el diputado Boris Barrera. Gracias, presidente. Bueno, como decía, ¿se escucha, cierto? Sí, se escucha bien. Como decía delante, bueno, aquí están abriendo otros temas. Sin duda que las radios la están pasando mal y creo que ese también es un tema a abordar tal vez en otro proyecto, tal vez también exigiéndole al Estado que se haga cargo de las radios que en estos momentos se están pasando mal, como por ejemplo a través del avisaje. O sea, ¿por qué el Estado no invierte en avisaje en la radio? Lo que va a significar que posteriormente eso haga que lo que recauden después los músicos sea mucho más indirectamente. O sea, ahí hay un círculo virtuoso del cual también habíamos hablado en una oportunidad anterior. Frente a las afirmaciones de que aquí habría una expropiación, yo quiero rebatir un poco ese punto, porque primero que nada el proyecto explícitamente dice de que el 20% que por el cual recauda la SCD no se toca, por lo tanto ahí no se está quitando nada, y las personas que reciben en este momento algún recurso por ese 20% no van a perder ni un peso, y de hecho con esta ley lo más probable es que recauden ellos mucho más. Por lo tanto, en ese sentido no habría una expropiación. Y segundo, también hay algo que es importante aclarar. Aquí como el rol del Estado es un Estado subsidiario y por ley
no se preocupa de las personas, creo que también abre el debate y es algo con lo cual hay que trabajar y tal vez hay que cambiar en una nueva constitución. Y lo tercero que quería preguntarle a nuestro amigo invitado era una opinión sobre lo siguiente, y que en el fondo es como el pilar de este proyecto que tiene que ver con la solidaridad. Yo sé que ellos saben de que en todo Chile en estos momentos hay cientos y tal vez miles de ollas comunes que se están levantando producto de la necesidad de la gente a falta del Estado. El Estado no se está haciendo cargo de una realidad que el hambre de las personas, y pueden haber algunos que no están de acuerdo, está bien, y pueden decir de que han habido hartas medidas, sin embargo las ollas comunes existen, y si existen es porque hay una necesidad. Y estas ollas comunes se levantan en torno a una consigna que dice: el pueblo ayuda al pueblo. En ese sentido, no sé si a usted, y tal vez, como digo, a algunos a lo mejor no les gusta el proyecto en ese sentido de decir de que los músicos ayudan a los músicos. Me gustaría preguntarle a nuestro amigo de la CCD si a ustedes les cabe esa consigna, pensando en estos momentos la realidad de muchos chilenos y chilenas que dicen el pueblo ayuda al pueblo. ¿Eso no se puede extrapolar acá? ¿No, ustedes no creen que pueda suceder eso? Eso, presidente. Gracias. Le vamos a dar un tiempo entonces a don Juan Antonio Durán para que conteste las nuevas preguntas que surgieron en esta ronda y para poder pasar después al segundo punto, al segundo expositor. Don Juan Antonio. Gracias, señor presidente. Brevemente respecto a lo que decía el diputado Pardo, efectivamente la situación en este minuto en muchas de las industrias creativas es dramática. Las radios han bajado su avisaje más de un 30 o un 40%, la televisión entre un 20 y un 30%, los cines están cerrados, no hay conciertos en vivo. O sea, la situación de la industria creativa en este minuto es dramática, y eso fue lo que al principio mencioné, y efectivamente creo que en ese sentido esto es no es el momento mejor para un cambio de este tipo, y no sería efectivo ni eficiente. Ahora, respecto de la consulta del diputado Barrera, efectivamente, diputado, cuando es la Teletón, los músicos chilenos van gratis a todo Chile y se suben a un tren y recorren el país gratis. Los artistas extranjeros que vienen cobran. Cuando hay un terremoto, ahí están los artistas chilenos. Cuando hubo un aluvión en el norte, hicimos un concierto, la SCD hizo un concierto en el norte para llevar ayuda. Cuando hubo un problema en la cuarta región, llevamos mercadería, llevamos de todo. Yo creo que cuando hablamos de solidaridad, los músicos chilenos llevan el estandarte. Siempre están en todas las paradas y nadie podría decir que los músicos son egoístas, que los músicos no quieren ayudar. Eso es un poco, si alguien dijera eso, estaría distorsionando las cosas. Los músicos en Chile, y no ahora, en los últimos 50, 60 años, siempre han estado con el pueblo. Ellos son el pueblo, porque un músico diputado que recibe 27.000 pesos mensuales de derecho de autor es el pueblo. No se diferencia aquí porque uno es profesor y el otro es músico y el otro es enfermera o lo que sea. Todos están en el mismo barco, sufriendo lo mismo, todos participan también en ollas comunes. Es una cosa dramática y triste. El problema es que los músicos están estructuralmente en una situación peor, porque el entorno, las condiciones, nadie le hace un contrato. Si un músico se accidenta, está frito. Si un músico se le quiebra la guitarra, no puede tocar porque no tiene plata para comprar una guitarra. Entonces, si hablamos de solidaridad, yo creo que medalla de oro para los músicos chilenos, porque nadie en Chile se pone la camiseta y la mano en el corazón como los artistas chilenos. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Juan Antonio Durán González. Pasamos al segundo punto entonces de la tabla. El expositor es el presidente de la industria de la música independiente de Chile, el señor Germán Torres Merino. Tiene la palabra don Germán. Muy buenas tardes, muchas gracias, presidente, honorables diputados y diputadas. También un gran saludo a los
colegas acá participantes, los colegas del SCD y de la Rata Crucera. Para nosotros es un tremendo honor estar presentes y haber sido invitados a la exposición dentro de esta comisión. Es la primera vez que representantes de la industria musical independiente venimos aquí a exponer y esperamos que los puntos de vista que nosotros entreguemos les sirvan a los honorables diputadas y diputados para poder llegar a la mejor decisión. Voy a intentar compartir pantalla acá. Sí, ahora sí. Fantástico. Ya, bueno, fuertemente golpeados por el estallido social y por la pandemia. Hay un estudio que sacó del Observatorio Digital de Música Chilena, que es un observatorio que es un privilegio que nosotros tenemos acá en Chile, único en el mundo, publicado hace 2 semanas, en el cual se establece que al tiempo en que se hizo el estudio, en abril, ya llevábamos una baja del sector de cerca del 40%, probablemente va a ser mucho más. Y creo que no es primera vez que se escucha decir que fuimos el primer sector en detenernos y vamos a ser el último en volver a pararnos. Bueno, como es bien sabido, existen principalmente 2 fuentes de ingreso del sector. Por un lado está la música en vivo, que tiene que ver con conciertos, giras y festivales, y la música grabada, que tiene que ver con streamings, ¿no es cierto?, el Spotify, Apple Music, Portal Disc, que se mencionó recién, con las ventas físicas y los derechos autorales y conexos. La industria chilena históricamente se ha posicionado más y trabajado más el rubro de la música en vivo, dejando todo el negocio de la música grabada principalmente a intereses extranjeros. Acá nuestro amigo Juan Antonio Durán me podrá corroborar, pero entiendo que por lo general cerca del 80% de todos los derechos que se generan en Chile van a para el extranjero. Lamentablemente, durante este año y desde el estallido social en octubre del año pasado, el negocio de la música en vivo se vino abajo y hemos tenido que volver a colocar el ojo en los contenidos, en la música grabada, en el streaming y en los derechos autorales y conexos. En ese sentido, nos parece que el aumento de la recaudación radial puede generar un fuerte impulso en el sector. O sea, es un ámbito que debemos desarrollar. Pero es necesario comprender cómo funcionan los mecanismos de recaudación y reparto de derechos, así como preguntaba tanto el diputado Alarcón como la diputada Marzán, y me voy a referir brevemente a ese tema. En primer lugar, dentro de un fonograma, que es una fijación sonora, llámese un CD, un MP3 o un vinilo, detrás de cada fonograma siempre existen autores, compositores, intérpretes y productores. Entendiendo que el autor es el que hace la letra, el compositor es el que hace la música, intérpretes los que participan en la grabación, y los productores que son los que financian el máster. Históricamente han sido los grandes sellos, pero ahora un productor puede o bien ser un sello independiente, o bien un músico que paga un estudio de grabación, o bien el mismo músico que desde el computador de su casa genera un fonograma nuevo. Y estos debieran repartirse de la siguiente manera: compositor y autor 33% cada uno, entendiendo que esos son los derechos autorales, e intérprete y productor 17% cada uno, entendiendo que esos son los derechos conexos. ¿Cómo se recaudan? A través de la sociedad de gestión colectiva, que en este caso la mayoritaria es la SCD, que es a quien nosotros como titulares de un derecho le encomendamos que pueda realizar la recaudación y la distribución. Entonces, cuando la SCD se dedica a recaudar estos derechos donde sea que se estén utilizando, no solamente en las radios, que representan solamente el 7% de lo que recauda SCD, sino que también el TV cable, como se ve acá, 32%, en el cine, 7%, televisión. Diputado Alarcón, tiene la palabra mientras reponen el sistema. Perfecto. Gracias, señor presidente. ¿Se escucha, cierto? Sí, se escucha bien. Ya, con referencia a que el señor Durán me respondía antes que no había ni un mecanismo para donar que pudiéramos utilizar, eso se puede proporcionar, está la posibilidad de que se elabore un reglamento para tener esa posibilidad de que los autores que se sienten bien y que pueden hacerlo, puedan donar. Esa es una pregunta. La otra, con relación a la SCD, que entregó una ayuda a todos los músicos, yo hablé con Jimena Artázar y que a mí no me llegara ni una ayuda porque no la necesitaba. Entonces, eso lo pude hacer yo. No sé si eso era una donación que uno hacía o sencillamente que decía, por favor, a mí no me ayuden porque no lo necesite. Entonces son dos cosas. Uno, primero se está la posibilidad y la intención de la SCD de elaborar un reglamento que posibilita donación de autores que reciben mucha plata y que en situaciones de excepción como esta pudieran donar. Y la segunda, lo que yo pedí con la Jimena Artázar, ¿era una donación de mi parte o solamente restringía la ayuda que la SCD
daba a todos, pero yo no quería que me la dieran a mí. Diputado Alarcón, el tema, estamos en el segundo punto de los expositores. Yo le pediría que el don Juan Antonio Durán voy a contestar esas preguntas por escrito directamente a usted, y si las quiere compartir con la comisión, encantado. Tiene la palabra don Javier. Hola, señor presidente, honorable diputado Amaro Labra, saludo también a todos los colegas de la SCD, a Germán que está desconectado en este minuto. Mi nombre es Javier Aravena, soy músico compositor, formo parte también de la Asociación de Músicos de Rock de Valdivia, creada en 1999, también de la red de trabajadores y trabajadoras de la música que se formó el año 2019, y también estamos en camino de formar el primer sindicato de trabajadores de la música de Valdivia. Claramente estoy en coincidencia con casi todos los análisis que ha hecho en este caso los miembros de la SCD, de la precariedad en la que estamos los músicos, los trabajadores de la música en Chile, ¿no? Esta problemática que ocurre hoy día en este minuto tiene relación con que los músicos no son reconocidos como trabajadores. Y eso, por supuesto, es un problema que genera, lo profundiza la pandemia en este minuto, ¿no es cierto? Como músico de provincia, en esta comisión creo que he sido el único invitado, y eso ya genera una inequidad y una desigualdad tremenda. La CCD, si bien tiene presencia en regiones, básicamente son presencias que tienen relación con encuentros a través de escenas, pero la verdad que la relación es bastante nula en el caso de la SCD, pero no es el tema principal. Para mí el tema principal es la poca relación que existe en la toma de decisiones importantes en este país, en las regiones, a través de las regiones. No existe participación, y eso es muy relevante a la hora de que la realidad se construya a través de la legislación, y solamente existen voces de SCD, de Archi, que ellos son actores importantes, pero son los únicos actores casi que tienen una voz importante a la hora de tomar decisiones. Yo no digo que no estén, pero prácticamente son los únicos que están, y eso me parece que es perjudicial para una visión de todo el territorio. Claramente la situación laboral de los músicos, ¿no es cierto?, está bastante clara con lo que comentaron, no voy a redundar sobre ello, pero es importante también señalar que imagínense la relación con las radios, con la difusión, para los músicos de provincia, cómo es de dificultosa la difusión de la música en las radios, casi es nula también, por lo mismo, porque está todo centralizado, porque existen grandes consorcios, ¿no es cierto?, que finalmente también generan un monopolio de un estilo musical que genera un mejor negocio. No hay que ser, digamos, en eso muy ducho ni muy inteligente para darse cuenta que detrás está la importancia del negocio y la generación de dinero. Entonces, por lo anterior, yo creo que es necesario, desde esta ley nos permite, o este proyecto de ley nos permite comenzar a conversar y comenzar a entender que es necesario reconocer a los músicos como trabajadores con derechos sociales y derechos laborales. Claramente es el Estado el que tiene que hacerse cargo y no la entidad privada. Si eso no sucede, vamos a seguir con estos problemas de parche, donde hay que buscar una ayuda humanitaria que parece una limosna para los músicos que en general viven realmente muy mal, ¿no? Y más para los músicos de provincia, que vemos que cuando hay dinero, cuando hay financiamiento, cuando hay presupuesto para contrataciones, vienen los músicos de Santiago, se llevan todos esos grandes presupuestos, y finalmente los músicos de provincia quedamos contratados en las peores condiciones, con muy poco financiamiento, y si es que nos pagan, digamos. Así que también una toma de conciencia ahí al señor presidente de la SCD, a Rodrigo Salinas, que cuentan con todo mi respeto y cariño, porque son colegas, son compañeros de trabajo, pero que también ahí hay una voluntad y hay una necesidad que los músicos que tienen importancia en este país también vean esa realidad, cómo son tratados los músicos de provincia en desmedro de los presupuestos que se llevan los músicos supuestamente más importantes, ¿no? Los músicos además naturalmente son formadores, naturalmente, ya que a través de sus creaciones y sus interpretaciones así lo hacen. Al mismo tiempo, por su naturaleza, trabajan enseñando a través de clases individuales, talleres para la comunidad, en establecimientos educacionales, incluso crean métodos e incluso también crean bibliografía para compartir con quienes enseñan. Entonces, al mismo tiempo, son músicos, trabajadores y profesores de música también. Suiza declara el año 2012, a través de un plebiscito, con un 76% de aprobación, el aprendizaje de la música y el canto como un derecho constitucional, con el fin de garantizar
que cualquier niña o niño, independiente de su situación económica, pueda desarrollar habilidades musicales basadas en la equidad, la igualdad, que permitan el óptimo desarrollo psicocognitivo y también una vida emocional plena y saludable. Ya sabemos que en Chile la educación artística está tirada, ¿no es cierto?, a la esquina oscura de los colegios, de los liceos, porque la verdad es que reduce los horarios, no les dan condiciones. Creemos que el reconocimiento de la música como un derecho constitucional es fundamental, y eso pasa por el cambio de constitución. Si no hay cambio de constitución, es difícil que pueda ser reconocido un músico como trabajador, es difícil que la música sea reconocida como un derecho constitucional. En esta competición han participado diferentes personas de diferentes áreas, entre ellos HCCD, que son actores importantes sin duda, pero no son los únicos y además no representan todas las realidades. Resulta histórico y emocionante que esté presente la Unión de Artistas Callejeros a través de Mauricio Orellana hace unos días, que también esté en los sindicatos. Y en este caso, un músico cantautor de provincia, que casi creo que soy el único de provincia que está en estas comisiones. Cada región de Chile cultiva una realidad distinta. Cada punto geográfico de Chile, cada territorio, son Chiles diferentes. Es importante que esta participación exista, es indispensable para la construcción de un nuevo Chile, sobre todo en este tiempo de pandemia donde se agudiza y profundiza, ¿no es cierto?, las problemáticas. El espectro radioeléctrico ya sabemos que es todo un tema, porque cuando hablamos de derechos ciudadanos y minorías, el acceso tiene que ser universal. No todos estamos en condiciones de usar el espectro radioeléctrico para formar un medio de comunicación, ya que se requieren recursos económicos y técnicos para ello. En Chile existen consorcios que lideran el negocio de la radio y que en nombre de la libertad de expresión dicen que no se puede intervenir sus líneas editoriales, pero resulta que también forman parte de consorcios transnacionales. Entonces sus intereses hablan de objetivos comerciales que nada tienen que ver con la construcción y fortalecimiento de una identidad nacional ni el resguardo del patrimonio poético y sonoro de nuestro país. Entonces es lamentable que sea legal que no se pueda incluir más música chilena en la radio, llegando a argumentar incluso, como bien decían, que no existen los contenidos, cuando ya hablaron de las dos plataformas que tienen música de sobra. Portal Disc tiene alrededor de 120.000 canciones disponibles de música chilena, y la misma SCD, con la base de datos de la música chilena, también tiene sobre 100.000 canciones. Entonces, por lo tanto, el contenido está y ya no es un argumento. Y también existen radios en provincia que con mucho esfuerzo sobreviven y que difunden contenidos locales más allá del ranking y del negocio centralizado. Sienten con orgullo que más que apoyar la música chilena, tienen el deber de hacerlo, porque consideran que es necesario resguardar y difundir el patrimonio musical y poético de nuestro país. Yo invito a los señores diputados, señoras diputados, señor presidente, a través suyo, a tratar de abrir su visión hacia las realidades en provincia, hacia las realidades en regiones, que son muy distintas a las realidades en la capital, que están lejos del negocio centralizado y están lejos de los espacios de poder. Esta ley podría permitir, con todas las posibilidades de mejora que podría tener esta ley, puede permitir un apoyo concreto a los músicos que hoy día están pasando hambre, que hoy día necesitan un apoyo, que hoy día necesitan, más que nada, ¿no es cierto?, la solidaridad, sobre todo de los músicos. Hago un llamado también a los autores y compositores y creadores que por un periodo definido de tiempo, además no es para siempre, es por 3 o 6 meses, como estipula este proyecto, pueden favorecer a trabajadores que están en mayor desmedro. También aquellos incluso que no son músicos, que se dedican a la música a través de la parte técnica, profesional, sonidista, iluminadores. Que ojalá este sea el inicio de un trabajo colaborativo, que ojalá que se puedan sumar todos los territorios y que podamos construir una nueva realidad para el futuro de la música en Chile. ¿Qué pasa con ese músico en el campo, con ese músico que está en lo rural, que nunca va a grabar un disco, que nunca va a salir en una radio? ¿No tiene derecho? El objetivo final de este camino, para mí, para nosotros, para muchos de los músicos que estamos en provincia, es que los músicos seamos reconocidos como trabajadores con derechos sociales y derechos laborales, y no entendíamos que estén inventando este tipo de leyes que están buscando salvaguardar un momento, digamos, una urgencia. Señor presidente, a través suyo me permito citar a Víctor Jara. Yo soy un trabajador de la música, no soy un artista. El pueblo y el tiempo dirán si yo soy un artista. Yo en este momento soy un trabajador, y un trabajador que está ubicado con conciencia muy definida. Agradezco el espacio que me dieron, y a través de este espacio el nombre también de Nelson Trenke, que es un trabajador de la música que ya no está con nosotros y que estuvo con el pueblo mucho más allá de que nunca lo tocaron en la radio prácticamente y nunca estuvo en televisión.
Muchas gracias, don Javier. Vamos a acumular las consultas a los dos expositores. Está ya disponible don Germán Torres Merino, que dio en su realidad en su exposición. Muchas gracias, presidente. Sí, no voy a compartir pantalla, aprovechamos acá de ir a la antigua con las hojitas. Bueno, básicamente manifestar que efectivamente es muy importante, y después podrán hacernos las consultas, entender cómo funcionan los mecanismos de recaudo y de distribución también para cualquier tipo de estrategia que tenga que ver con generar derechos a través de la propiedad intelectual. Ahora bien, para referirnos en relación al proyecto de ley, aspectos positivos que nos parecen dentro de este proyecto de ley, en primer lugar, que pone énfasis en la promoción de contenidos. Como bien les decía, está este rubro de música en vivo que en este minuto no se puede explotar, y está este otro rubro de la promoción de contenidos que nos parece importante poder explotarlo. Además, permite que gran parte de los derechos generados se queden en nuestro país. Actualmente cerca del 80% de los derechos que se generan, de estos 24.000 millones de pesos, que actualmente se entiende que son menos, pero que en un periodo normal pueden llegar a serlo, se van al extranjero. Aumenta también la visibilidad de nuestros artistas, lo que tiene efectos secundarios beneficiosos para la industria, como que podría aumentar la contratación de los artistas o las descargas, el streaming, y además abre el debate para discutir reformas más profundas. Ahora, en relación a los aspectos negativos, de partida, debido al desconocimiento en ámbitos de propiedad intelectual, existen muchos catálogos no inscritos, sobre todo regionales, y por tanto no son reconocidos en los monitoreos. Eso es una gran deuda de parte de músicos y productores que deberían ser formados en propiedad intelectual. Entiendan ustedes que si los catálogos o los repertorios no están inscritos en SCD, no son visualizados y por lo tanto no generan derechos. Adicionalmente, establece lo que podríamos entender como una expropiación de propiedad intelectual, lo que contraviene la ley 17.336, la Constitución y ciertos tratados internacionales que también son resorte de otros tratados más, lo cual hace que aparentemente esta ley sea como está inviable. Adicionalmente, los ciclos de reparto demoran 6 meses en el caso de los autorales. Por lo tanto, los ingresos recién se verían reflejados a comienzos del 2021. Por lo tanto, no sería efectiva en relación de poder enfrentar esta crisis. Adicionalmente, también golpea duramente a las radios, actualmente muy vulnerables. Yo no quiero que esta conversación se transforme en un conflicto entre autores y radios. Creo que autores y radios deberíamos trabajar en conjunto con los productores también. Nosotros no queremos que no existan radios cuando volvamos a la normalidad, pero sí queremos trabajar colaborativamente con ellos. Y efectivamente las radios en estos minutos lo están pasando muy mal, y si es que bajan sus niveles de facturación, también van a bajar la cantidad de recursos con los que aportan a la SCD. Tampoco contempla mecanismos de fiscalización. Como bien decía Juan Antonio, hasta ahora ni siquiera se fiscaliza el 20%, malamente vamos a poder fiscalizar el 50%. Además, crear nóminas de beneficiarios del sector ha resultado muy complejo. Es algo que ha intentado hacer el Ministerio de Cultura durante todo este año, y posiblemente recién vamos a tener ciertas nóminas a finales de este año. Adicionalmente, no establece continuidad. Esta es una crisis que ha demostrado que veníamos muy débiles desde antes y que vamos a seguir muy débiles después, una vez superada esta crisis. Entonces, a nosotros nos gustaría poder ver algunas reformas más profundas. Y además, no cuenta con el apoyo de actores relevantes. Ya vimos que Archie o las radios no lo están apoyando, y adicionalmente SCD ahora también manifiesta que no estaría apoyando esta ley. Ante eso, nosotros quisiéramos proponer una alternativa, que es la modificación a la Ley de Fomento de la Música Chilena, la 19.928, que creemos que ahí está el meollo de todo el asunto, aprovechar esta ventana que se abre, y proponemos las siguientes modificaciones. En primer lugar, una fiscalización a la cuota del 20%. La ley no establece quién puede fiscalizar ese cumplimiento. Creo que es importante que se haga para que sí se cumpla. Y también les recuerdo a los honorables diputados que dentro de este 20% se establecen también cuotas regionales. El 25% de este 20% debiera ser música de regiones o música emergente, y eso tampoco se está cumpliendo. También un tema que se mencionó ahí es la reformulación a la composición del Consejo de la Música. Este órgano colegiado que debiera fijar políticas públicas y que debiera ser representativo de la realidad chilena, actualmente no lo está haciendo. De 13 integrantes actualmente, son todos de Santiago. No hay participación de regiones, 0. Hay solamente una mujer. Y por la razón que sea, en este minuto de 13 integrantes, son 6 puestos que son nombrados por SCD.
Juan Antonio dijo que representaban a los músicos, pero actualmente están, uno puede revisar en la página, son puestos SCD. Y no es que yo tenga ningún comentario respecto de SCD, me parece que el rol que ellos cumplen es fundamental, pero tampoco me gustaría que IMI Chile o Archi o quien sea tenga 6 consejeros en una mesa de 13 que se supone que deberá representar el gran universo de la música chilena. Entonces me parece un tema urgente. Adicionalmente, creemos que hay que dar atribuciones al Consejo de la Música para ejecutar recursos inmovilizados. Cuando empezó todo este problema del COVID, más allá de este, a mi juicio, balazo en los pies que se pegó la ministra al decir que habían 15.000 millones de pesos disponibles y que hasta el día de hoy no sabemos dónde están ni en qué se van a destinar, también se levantaron recursos desde el Consejo de la Música por actividades que no se realizaron, giras, ferias, etc. 1.100 millones de pesos. De esos 1.100 millones de pesos se propusieron diversas alternativas, diversas iniciativas, y ninguna de ellas pudo prosperar, tanto porque el Consejo de la Música no fue capaz de ponerse de acuerdo, como porque también siempre aducían a que habían problemas legales. Lo que hay en este minuto es una iniciativa concursable, por cierto, muy mala, que ejecuta 400 millones de pesos y que con suerte le da 300.000 pesos a cada uno de los que logre ganar este fondo. Y que adicionalmente a eso hay que descontarle impuestos, adicionalmente a eso hay que incluso hacer una actividad en colegios para poder devolver al fondo por leyes que venían en colegios que están cerrados ahora. Incluso están proponiendo poder hacer actividades formativas que también te pagan 300.000 pesos, pero tienes que entregar una transcripción in extenso, la secretaria que aquí toma la acta sabe lo que es, de todo lo que tú dijiste. Entonces, esto no es ninguna ayuda, ¿ya? Son cosas ridículas. Bueno, 400 millones. De los 1.100 que se habían anunciado en un principio del Fondo de la Música, quedan 700 millones. ¿Qué va a pasar con esos 700 millones? ¿Están asegurados? No lo sé, pero creo que es importante oficiar el Consejo de la Música y buscar las alternativas para que esto se pueda generar y que efectivamente tengamos esta ayuda. Son 700 millones de pesos que pueden exceder largamente lo que se podría recolectar a través de este proyecto de ley. Y no en 6 meses más, ahora. Por otra parte, también me parece que hay que cambiar la mirada respecto a la relación con las radios. ¿Por qué no entregamos beneficios a las radios y canales de televisión que cumplan con ciertas cuotas de música chilena? Lo están pasando mal, ayudémoslas, trabajemos en conjunto. ¿Cumplen un 50%? Bueno, hagamos una rebaja, por ejemplo, en el impuesto a concesión radioeléctrica. ¿Cumple el 50% de descuento de música chilena? Bueno, bajemos un poquito lo que tienes que pagar en propiedad intelectual, en derecho de autor. Son mecanismos que las radios están disponibles a poder implementar, pero no a través de la obligatoriedad, sino que a través del trabajo en conjunto. Y finalmente me parece urgente, y esta crisis nos estalló en la cara, establecer que la formación en propiedad intelectual y regularización de catálogos debe ser una de las misiones principales del Consejo de la Música. Actualmente tenemos una tremenda riqueza, como dijeron, 150.000 obras, quizás tantas más dentro de Chile, pero sin contratos regularizados, no sabemos bien de quién son. Muchas de ellas quizás no están inscritas en SCD. SCD le podemos preguntar después a Juan Antonio, tiene un gran volumen de canciones que son de la región metropolitana, pero muy poquitas todavía desde el resto de Chile, entonces es importante formar a los músicos y que entiendan muy bien de qué se trata. Nosotros como gremios musicales de Chile estamos por apoyar con fuerza el diseño y promoción de iniciativas comprometidas con la música chilena. Cuenten con nosotros en eso, pensamos que la música chilena es verdaderamente un tesoro que debemos cuidar y fomentar, y en gran parte pasa también por lo que puede hacer esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, don Germán Torres Merino. Y abrimos la ronda de preguntas que quieran hacerle a ambos expositores. Doña Claudia, ¿hay inscritos? Sí, el diputado Boris Barrera, presidente. El diputado Barrera tiene la palabra. Gracias, presidente. Primero que nada, bueno, saludar a los dos expositores, los dos últimos expositores, a Javier y a Germán a través de su intermedio, presidente. Creo que han sido súper importantes lo que ha dicho el representante de la industria de la música. Creo que hay varias cosas que se pueden hacer incluso en esta ley, y otras sí también se pueden trabajar para más adelante, y es lo importante de abordar este tipo de temas, como he dicho en todo momento, que va a abrir la posibilidad de discutir otras cosas que tal vez hasta el momento no lo habíamos discutido. Sin embargo, creo que hay aseveraciones que hizo que no comparto. Por ejemplo, el de la viabilidad legal fue
desmentido, aclarado ayer por dos abogados constitucionalistas, o sea, expertos en derecho de propiedad, y dijeron que este proyecto no era inconstitucional, que los derechos se podían limitar por ley y que no atenta a la libertad de expresión ni una de esas cosas. Creo que todas las deficiencias que tiene la actual ley y a la cual hace mención Germán a través de su intermedio presidente, es justamente lo que hay que mejorar, y no dejar de hacer las cosas porque hay cosas que funcionan mal. O sea, hay que mejorarla y tal vez esta es la oportunidad de hacerlo. Y esa es la invitación en el fondo. Si hay cosas que están mal, intentemos mejorarlas, seamos propositivos, como lo han hecho ustedes en sus exposiciones, pero no creo que no se avanza en nada, ni siquiera en solucionar los actuales problemas si es que nos negamos a todo. Y lo que me gustaría, bueno, otra cosa también, una aseveración que dijo de que no contaba con actores importantes. Creo que los actores, los principales actores aquí son los músicos y las músicas, no la radio. Sí, no, para mí no es un actor el principal, quisiera decir. Sí lo están pasando mal, lo sabemos, lo hemos reconocido, pero no es por culpa de la música chilena. Hay otro problema, y también hay que atacarlo de alguna forma, y lo hemos propuesto aquí. Tal vez el Estado también debería hacerse cargo de eso, de la radio, pero no es culpa de la música chilena, ni de los músicos, ni de las músicas. Y lo principal acá, el eje, los actores principales son los músicos y las músicas. Y lo que me gustaría preguntar a Javier, a través de su intermedio presidente, es que nos cuente un poco cómo están los músicos en estos momentos en las regiones, principalmente en la de usted, en Valdivia, y si también tiene alguna idea que proponer para mejorar este proyecto. Eso, presidente. Gracias, diputado Barrera. ¿Algún otro diputado? Veo a señora Claudia, ¿me ayuda? Sí, el diputado Bernal es presidente. Ya, el diputado Bernal tiene la palabra. Sí, presidente, han sido muy clarificadoras todas las exposiciones. Me parece que ahí toman algunos puntos para hacer propuestas complementarias y distintas a las que se estaban proponiendo, que me parecen vitales. Pero yo quisiera hacer una pregunta. Yo lo que quisiera es que, y no sé si se habrá hecho anteriormente en alguna sesión, que se cite a la ministra de las Culturas para que opine de este proyecto, hacer la invitación oficial al ministerio para conocer su opinión respecto a esta moción parlamentaria. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. La ministra está invitada permanentemente, pero la podemos invitar para que se pronuncie sobre este proyecto. Diputada Marzán, ¿tiene la palabra? No, no sé. Perdón, señora Claudia. El diputado Díaz está pidiendo la mano y está levantando la mano, y el diputado Alarcón. Ya, le damos la mano al diputado Díaz entonces. Perdón, le damos la palabra al diputado Díaz. Gracias, presidente. Agradezco todas las exposiciones que se hicieron, son todas bien interesantes. Yo sigo teniendo la misma sensación, ¿no? Que estamos buscando hacer solidaridad con actores privados, ¿ah? Y que aquí falta la opinión del gobierno. Comparto lo que dice el diputado Bernal de la necesidad de conocer la opinión de la ministra de Cultura, pero también la opinión de la ministra Secretaria General de Gobierno respecto del tema del Fondo Medio, que lo conversamos hoy día, porque a mí me queda una duda. Mira, yo escuché lo que dijo la otra vez, que lo citó recién la diputada Marzán, sobre lo que dijo el señor de la Archi, lo que fue, no, que iban a tocar a Mon Laferte y un par más. Y lo más probable es que tengamos ahí una suerte de conflicto, y a mí lo que me preocupa es que pongamos a artistas contra artistas, a músicos contra músicos, a músicas contra músicas. ¿Sí? Porque en realidad, por ejemplo, en el marco de este programa, de este acuerdo al que llegaron algunos partidos con el gobierno, presidente, se contemplan $20 millones para subsidios para organizaciones sociales, culturales y de distinto tipo, precisamente para ir en apoyo a este sector.
Y ahí a lo mejor hay un mecanismo que nos permita, por ejemplo, una vía alternativa a la que estamos discutiendo. Y que se haga cargo, por ejemplo, el tema de los subsidios que hemos venido planteando con las instituciones colaboradoras. Entonces, quizás debiésemos citar, yo creo que va a ser más fácil que venga el subsecretario de Hacienda para que nos diga qué pasa con esos 20 millones de dólares. Porque yo no soy músico, desafortunadamente, me encantaría, pero Flor puede hacer eso, pero hay otros músicos que a lo mejor no pueden hacer eso. No soy músico, pero he estado vinculado a muchas familias de músicos y sé que algunos de ellos esperan que les llegue su cuota, su derecho. Bueno, usted lo conoce mejor que yo, presidente, porque el trabajo artístico, el de los músicos, incluso de los que están más sonados en la radio, no siempre es muy estable. Entonces, son algunos los que tienen la posibilidad de vivir de su recurso. Entonces, a mí me parece que el principio de solidaridad que inspira el proyecto es el correcto, pero esto tiene que tener una contribución estatal. Entonces, si ese plan contempla 20 millones de dólares, que seguramente es muchísimo más de lo que recaudaría esta iniciativa legal, bastante más, bueno, entonces empecemos a ver cómo se traduce esto. ¿Cómo se van a aportar esos 20 millones de dólares? Entonces, agradeciendo las exposiciones, yo quisiera pedir esos acuerdos porque creo que nos podrían ayudar a identificar algo que todos han repetido, y es que, sin prejuicio de las acciones solidarias que ya ha habido, aquí lo que se requiere es aporte estatal. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Díaz. ¿La diputada Marzán es la que sigue, señora Claudia? Sí, la diputada Marzán. El diputado Alarcón primero está. El diputado Alarcón. Tiene la palabra el diputado Alarcón. Gracias, señor presidente. Con una mano en el corazón, hablando directamente con Rodrigo Osorio y hablando también directamente con el presidente, yo quiero reiterar que, por favor, hagan un mecanismo para los que ganamos más como compositores autores, pudiéramos tener la facultad de poder colaborar en situaciones de excepción. Horacio, te lo pido directamente. Rodrigo, te lo pido directamente porque Juan Antonio no está muy entusiasmado. Por favor, esa es mi reiteración de mucho corazón. Gracias. Gracias, diputado Alarcón. La diputada Marzán, ¿es la que sigue? Sí, presidente. Ahí sí, ya, ahí sí. Muchas gracias, presidente. Agradecer las exposiciones también de Javier, no veo al otro más, Germán. Y me sumo también a las palabras del diputado Díaz con lo que él estaba planteando. Lo que pasa con los músicos, eso pasa con todos los artistas, con todo el rubro de los trabajadores y trabajadoras de las culturas, del arte y el patrimonio. Hemos tenido largas exposiciones y el nivel de precariedad que hay y de sensación de abandono por parte del Ministerio de las Culturas es muy grande. Y lo que decían ustedes, el tema de los fondos concursables y lo que hablaban de poner, lo que decía el diputado Díaz, de poner a músicos con músicos, acá con los fondos también se pone a grupos de trabajo también en competencia por estos fondos, sobre todo hoy día en tiempos de pandemia, que es una actividad que resulta particularmente cruel, porque la gente está pasando hambre. Y por su intermedio también mencionarle, por su intermedio, presidente, al diputado Alarcón, yo creo que hay distintas formas, Florcita, por su intermedio, insisto, de repente de poder ayudar. De hecho, uno se entera, uno sabe quizás cuáles son los colegas que están más inmediatamente o más cercanos, están las mismas organizaciones que te pueden dar orientación para no buscar quizás ese canal que es muy válido, pero que de repente uno puede entregar una ayuda directa. Se lo paso por su intermedio, presidente, se lo paso como recomendación al diputado Alarcón, ya, para no esperar una gestión, él la puede hacer de manera directa, ya, porque uno sabe cómo está funcionando el mundo con los colegas, las precariedades, y las organizaciones saben dónde están, que si bien esto es generalizado, sin duda hay una precariedad que es en todos los aspectos. Y lo otro que me gustaría leer, justo cuando estaban hablando, Germán creo que mencionó, y que yo creo que no está de más quizás un poco leerlo con respecto a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, y es breve. El arte, la música, la pintura o la danza benefician a la salud.
Escuchar música ayuda al control del nivel de glucosa en la sangre. ¿Esto por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud decía que recomienda incluir el arte y la cultura en los sistemas sanitarios. Hoy día, vuelvo a reiterar, son las artes, las distintas manifestaciones las que están salvando el alma y de la emoción, la salud mental y emocional de las familias en esta pandemia. Hacer música mejora el sistema inmunitario y la gestión del estrés. Bailar proporciona beneficios en todo el cuerpo y la mente, y la pintura o la escultura ayuda en los estados depresivos. Si bien no menciona al teatro y a otras manifestaciones, esto es sin duda para todas. Lo dice la Organización Mundial de la Salud, que por primera vez ha realizado un estudio a gran escala sobre los lazos entre el arte y la salud y el bienestar, que por primera vez llama a los gobiernos y autoridades a aplicar políticas que mejoren la colaboración entre los sectores sanitarios y artísticos. Quería hacer esa mención y también decirles a todos los invitados que nosotros como parlamentarios y parlamentarias, o por lo menos yo sé que muchos de nosotros estamos siempre súper abiertos a que nos llamen, a que nos juntemos, a que generemos desde ustedes mismos las políticas públicas que vayan en beneficio del sector. Necesitamos a las organizaciones y a su insumo para que nosotros hagamos proyectos de ley que sean beneficiosos para todos y para todas. Los necesitamos. Y nosotros estamos en este cargo justamente porque nos mandataron para eso, ¿ya? Esto es una obligación, por lo menos para mí es una obligación y sé que para muchos de mis colegas también. Y para terminar, diputado, como el diputado Pardo me mencionó anteriormente por su intermedio, yo sostengo lo que dije, yo nada más que hice una reflexión con respecto a una persona objetiva que entregó una información de manera objetiva, y no le doy subtexto a lo que él dijo, porque es claro, es cosa de ver la grabación. No puse otras palabras salvo lo que yo recibí ese día y que lo sostengo, por supuesto, con relación a la impresión que él manifestó ese día con respecto a los músicos y músicas chilenas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Marzán. Va a quedar poco espacio para escuchar la respuesta a ambos expositores, la respuesta de ambos expositores. Estamos a 6 minutos de terminar el tiempo que nos corresponde. Voy a coger la petición del diputado Díaz. Yo creo que está súper bien que venga la ministra, que venga el subsecretario de Economía, si bien entendí. Aquí no creo que se produzca una disputa entre músicos y músicas, porque todos tenemos claro el asunto de qué se trata. Acaba, por ejemplo, de mencionar el tema don Germán Torres acerca de que hay 5.000 millones de pesos, 5.000 millones de pesos en el Consejo de la Música, y que hay 700 todavía que no se sabe. Ahí hay recursos, y eso no estamos hablando, yo entiendo la visión global, pero en el detalle es donde está el cuento. Y entiendo que es bueno que venga el ministro de Economía, del subsecretario y la ministra a contarnos acerca del detalle de lo que se está propuesto y del acuerdo que llegaron los partidos, algunos partidos, no todos los partidos, en este empuje hacia adelante. Está bien, si tenemos que unirnos, pero no le tengamos miedo tampoco a transparentar la información. Porque ahí está, no le hagamos el quite a las conversas que hemos tenido, que son súper buenas, que las tengamos hoy día, en un momento preciso y exacto. Hay una gráfica que quedó pendiente de don Germán, que es importante que la conozcan todos, cómo se reparte en realidad esta torta. Hay palabras, por ejemplo, de don Juan Antonio Durán, que yo las puedo repetir después, pero están grabadas. Él dice, los músicos chilenos en la Teletón, que es una obra filantrópica potente, privada, de todo, que participan todos los chilenos y chilenas, participan, y dice, los músicos chilenos cooperan todos, los músicos chilenos y chilenas, y los extranjeros cobran. Esas palabras no las estoy diciendo yo, las está diciendo Juan Antonio Durán González en representación de la SC. Si ustedes quieren reflexionar sobre eso, encantado.
no hay ningún problema. Hagámoslo, y hagámoslo en esta mesa, hagámoslo transparentemente. ¿Cómo que venga la ministra? ¿Cómo que venga el subsecretario? Que pasen todos por aquí y busquemos la solución en conjunto. Eso es lo que yo les propongo. Y lamentablemente quedan 3 minutos. Tiene que responder don Germán Torres, al que le doy la palabra inmediatamente para que haga los descargos. El diputado Díaz está haciendo un gesto que significa reglamento, ¿cierto? No, presidente, brevemente, es que... sí, por favor, creo que no porque si no, 30 no segundos. Creo que no cometo una incidencia, se digo que me escribió la presidenta del directorio de TVN, seguramente porque parece que efectivamente yo me equivoqué y él le había dado a usted explicaciones que hoy día no podían venir. Así que nobleza obliga que lo diga, pero me dice que está disponible para el próximo jueves. Exacto. Perfecto, para que lo acordemos que ya sí queden citados para el próximo jueves. Exactamente. Y yo además aprovecho de decir públicamente que efectivamente le había avisado a usted y yo parece que le entendí mal a usted, así que me disculpo con ese malentendido. Muchas Gracias, presidente. Muy amable. Si nos dan la oportunidad, podemos extender 15 minutos, si está el tiempo, para que podamos escuchar a ambos expositores responder a las inquietudes que han dado. 10 minutos, dice el diputado Díaz. ¿Alguien da más o menos? ¿Ya estamos de acuerdo? Entonces, 10 minutos más, señora Claudia. Entonces, responde don Germán Torres Merino las preguntas y respuestas o inquietudes. Tiene la palabra don Germán. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, y según lo que me informan, nos alcanzó a escuchar que vengo no solo en representación de IMI Chile, sino que de varios otros gremios de la industria independiente que representan empresas que todos los días se sacan la mugre por la música chilena. Estas son INREC, de la industria musical de la región de Coquimbo, IMUA, gremio de la industria musical de la región de Valparaíso, Mustach, gremio de música y tecnología, IME Chile, industria musical electrónica independiente, y Ronda, red de organizaciones de mujeres en la música y disidentes asociadas. En total, totalizando cerca de 200 empresas, pequeñas empresas dedicadas a la música. En segundo término, tratar de dejar bien asentado el punto de que nosotros consideramos que es la ley de fomento a la música chilena lo que se debe reformular, insisto, fiscalización del 20%, revisión de la composición del Consejo y por sobre todo poder darle movimiento a esos 700 millones que aún están disponibles, que por Dios que le vendrían bien al sector que lo está pasando tan mal. Súper disponible también para poder explicar cómo funciona todo este tema de recaudación de derechos, donde efectivamente los grandes sellos internacionales y las editores internacionales nos llevan kilómetros y años de ventaja y que saben muy bien cómo funciona y que por lo tanto se llevan cerca del 80% de los recursos fuera de nuestro país. Entonces, bueno, que también que ustedes como diputadas y diputados y que los creadores y músicos también lo entiendan para que puedan ser competitivos en términos de este mercado. Y bueno, finalmente, muy en la línea de lo que decía la diputada Marzán, invitar también a todos los que están presentes acá en estos tiempos de pandemia, de encierro, y a toda la gente también que nos está viendo por las distintas señales, que sé que hay varios, apaguen la tele un tiempo, dejar de ver estas noticias nefastas, coloquen un buen disco, ojalá de música chilena, y les aseguro que se hará sentir mucho mejor. Muchas gracias, don Germán. Tiene la palabra don Javier Aravena Trivillo. Bueno, muchas gracias por la invitación y por el espacio que me han dado, y espero con esto representar a mis compañeros y compañeras músicos del sur de Chile. Les cuento que nos estamos organizando casi desde Angol a Chiloé para formar, ¿no es cierto?, al menos una red de información y trabajar juntos, pero también poder cobrar la palabra, como decía la diputada Marzán, y molestar, digamos, a todos los diputados presentes, que por supuesto hemos tenido también ya el apoyo y del presidente, el diputado Maro Labra, y de Boris Barrera también, que nos ha apoyado. Así que vamos a molestarlos para que exista participación. Y también, por supuesto, lo que propone Germán es muy importante, la conformación del Consejo Nacional de la Música, que no tiene casi representantes de provincia, casi no hay, y hay una sola mujer, eso me parece gravísimo. Y además también, ¿no es cierto?, la ley de fomento a la música chilena, que es muy importante que exista participación. Creo que hoy día me quedo muy tranquilo porque a pesar de que hay opiniones diferentes,
los músicos no son los enemigos, estamos todos tratando de apoyarnos, y creo que esa realidad, acá en provincia, como somos más pequeños, nos estamos ayudando de manera natural. Entonces quizás la gravedad de este momento lo estamos solucionando de manera directa, pero es importante que la ministra esté presente, es importante que el gobierno tome la palabra, porque hay mucho de voluntad, ya que la Constitución no nos acompaña, también tiene que haber voluntad de quienes tienen el poder de decisión. Así que muy agradecido de haber estado en esta reunión, de saludar también a Horacio Salinas, a Juan Antonio Durán, a Rorro Salinas y a todos los que estuvieron acá, a Germán, a la diputada Marzán, y espero que la participación regional sea importante desde aquí en adelante. Muchas gracias, don Javier Aravena Pimí. Nos quedan unos minutos. Entonces, señora Claudia, ¿podemos hacer un resumen de los acuerdos que tomamos hoy día para que quedemos todos clarísimos de qué vamos a hacer? Lamentablemente, el acuerdo que usted propuso, pero que a la grabación, justo en ese minuto, también tuve problemas con internet. Pero tengo el respaldo de la grabación. Los otros acuerdos los tengo, que es invitar a, bueno, nuestra diputada Marzán, que es oficiar al Ministerio de las Culturas para que informe sobre la implementación de la ley de artes escénicas, invitar a la presidenta del Consejo Nacional de Televisión, invitar al presidente de la Asociación de Productores de Cine y Televisión, Sebastián Freud, y el señor Cafiero, para que se refieran a las cláusulas de los convenios que se incluyen en las bases de los concursos, invitar al subsecretario de Hacienda para que se refiera a la situación de los 20.000 millones de dólares y también en ese mismo sentido a la ministra de las Culturas para conocer su opinión respecto al proyecto de ley del Fondo a los y las trabajadoras de la música. También pedir una sesión especial que tendría que ser un día jueves, puede ser en la mañana y después lo vemos, con el Consejo Nacional de Televisión, con el director ejecutivo de TVN, y con la ministra, el secretario general de gobierno, y con el presidente del directorio de televisión el presidente no está, para efectos de abordar el tema de la venta del edificio de Televisión Nacional. Tengo un oficio del Ministerio de Educación, del diputado. El diputado Bernales. Se cortó la transmisión, parece. Señora Claudia. Bueno, yo quiero agradecer, darnos por de acuerdo con la señora Claudia cómo ordenamos el panorama, el escenario. Yo quiero agradecer profundamente a la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, a don Juan Antonio Durán González, al presidente Horacio Salinas Álvarez y al vicepresidente Rodrigo Osorio Borges, al presidente de la industria de la música independiente de Chile y todos los representantes que él nombró, Germán Torres Merino, al músico, compositor, director de La Rata Blusera y director del sello Mississippi de la ciudad de Valdivia, señor Javier Aravena Pimí. Al equipo de la mesa técnica que está acompañando, a Claudia, a Macarena, a los diputados y diputadas, profundamente esta gran sesión de hoy día, porque hemos tenido varios puntos mucho más claros como para seguir discutiendo este proyecto de ley y otras reformas y proyectos de ley que vienen en el futuro. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.